Primera de Corintios capítulo 7, ¿ya estás ahí? Pues vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por tu misericordia, por permitirnos venir a tu palabra. Creemos que en ella encontramos tu voluntad escrita y que en ella pues encontramos, Señor, tu rostro y podemos ver tu gloria. Tu palabra enseña que ella es agua que puede limpiarnos y saciarnos y martillo que puede quebrantar la roca en nuestro corazón si se ha endurecido. Te rogamos que hagas tu obra en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 7 y estamos entrando a una segunda etapa del libro. ¿Te acuerdas? La primera parte del libro, los capítulos del 1 al 6, son cosas que le preocupaban a Pablo. Pablo se había encontrado con una familia y esta familia le había contado que la iglesia de Corintio estaba teniendo problemas, y eso estuvimos viendo los primeros 6 capítulos. Había división, había carnalidad, había inmoralidad. Ahora, también esta familia aparentemente le llevó a Pablo una carta en la que los corintios le hacían una serie de preguntas muy claras para Pablo, ¿no? Acerca de muchas cosas de la vida que estaban viviendo ahí en Corinto. Esa carta no la tenemos, pero sí, a partir del capítulo 7, Pablo empieza a contestar esas preguntas. Así que un poquito como, no sé si se acuerdan de ese juego, el Jeopardy, que te daban la respuesta y había que adivinar la pregunta. Bueno, más o menos así, a partir del capítulo 7 tenemos las respuestas y de ahí tenemos que tratar de encontrar cuál fue la pregunta que ellos habían hecho. Y comienza en el capítulo 7 hablando precisamente de matrimonio. Fíjate, el capítulo 7 comienza diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿ves? Recibió una carta con preguntas y está diciendo, bueno, acerca de lo que me preguntaron, voy a empezar a contestar. Yo sé que parte de esto lo vimos la semana pasada, pero déjame agarrar vuelo desde el versículo 1 para no descontextualizar lo que Pablo va a estar enseñando. Acerca de las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ese versículo es bastante polémico porque desde nuestro punto de vista suena como que la mujer contamina al hombre. Y por eso Pablo dice, híjole, ¿sabes qué? Mejor que no toques a ninguna mujer. Pero en realidad tenemos que comprender lo que está sucediendo. En aquella época en Corinto había todo un grupo de gnósticos. El gnosticismo planteaba, era una corriente filosófica, y planteaba que el cuerpo, la materia, es mala. En sí misma la materia es mala. Y entonces generaba 2 tipos de personas a partir del gnosticismo. Por un lado estaban los que decían, pues bueno, si el cuerpo es malo, ¿para qué tratar de corregirlo? De todos modos es malo y pues así va a ser. Y tomaban un poco la doctrina de la Macarena, ¿no? Que ustedes saben, es dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas, ¿no? Y el gnosticismo generaba ese tipo de filosofía, que si te das cuenta, hasta el día de hoy persiste en muchos casos. Entonces, un grupo vivía así, en un libertinaje y en una inmoralidad. Incluso cristianos decían, pues es que el cuerpo es malo, pues ¿para qué pelearme con el cuerpo? Lo que sea, de todos modos, mi espíritu no es mi cuerpo y mi espíritu le pertenece al Señor. Otro lado de los gnósticos se inclinaron hacia lo extremo opuesto y decían, como el cuerpo es malo, todo lo que el cuerpo pueda producir o desear es malo. Así que hay que aniquilarlo, anularlo, castigarlo, y no hay que darle nada de... ¿Te gusta el chocolate? Ok, pues entonces nada de chocolate. ¿Qué es lo que no te gusta? Las anchoas. Pues puro comer anchoas para que tu cuerpo sufra porque es malo. Y parte de eso
todavía persiste también hasta nuestros días en muchos asuntos. Por ejemplo, muchos aspectos de la religión católica, esto de las penitencias y todo, tienen que ver con este castigo al cuerpo, ¿no? Entonces los gnósticos se inclinaban hacia un lado o hacia el otro, y mucho de eso estaba entrando entre la iglesia en Corinto, y preguntaban: oye, Pablo, entonces ¿es mejor que no tenga relaciones con mi esposa? A lo largo de todo este capítulo, Pablo va a ir cambiando de grupo al que se está dirigiendo, y en esta primera parte habla de hombres y mujeres casados, matrimonio. Entonces dice Pablo: ¿está mal que yo tenga relaciones con mi esposa? ¿Es mejor que yo no toque a mi esposa, que me abstenga? ¿Soy más santo si pues no tengo relaciones con mi esposa? Entonces, esa es la pregunta. ¿Bueno le sería al hombre no tocar mujer? Y Pablo contesta: a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Otra vez, no está diciendo solteros, así que órale, a casarse a la voz de ya. No, no está diciendo cásense, sino en un matrimonio ya establecido, ya están casados, por el tema de la inmoralidad que puede entrar al matrimonio. No eres más santo viviendo en celibato, sino que cada mujer tenga, es decir, tenga relaciones con su marido, y cada esposo tenga relaciones con su esposa. Pablo está contestando ese asunto. Déjame leerlo de nuevo. En cuanto a las cosas que me escribisteis, ¿no? Bueno le sería al hombre no tocar mujer, dice Pablo, bueno, a causa de las fornicaciones, de la inmoralidad y de todo eso, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Verso 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La palabra cumpla ahí del versículo 3, ¿sabes qué es? Es estar endeudado. Literalmente es pagar una deuda. Pagar una deuda. O sea, en el matrimonio, el placer sexual de mi cónyuge es una deuda que yo contraje en el momento en que dije sí acepto o sí firmé. En ese momento, su deleite sexual incluso es una deuda que yo tengo con mi esposa y mi esposa conmigo. Y dice Pablo, así que cada cónyuge pague el deber conyugal con la mujer, y lo mismo la mujer con el marido. Ahora, la frase deber conyugal, ¿no?, suena pues compleja, pero en realidad la frase deber conyugal en otras traducciones se traduce como benevolencia, ¿no? Tú dices, ¿cómo llegamos ahí? Pues el idioma suele ser así. Lo que Pablo está diciendo es, no está hablando de un acto físico nada más, sino todo el cariño y el respeto que debe estar alrededor de un matrimonio y que culmina en un acto sexual. No como animalitos, que pues ya cumplí, órale, ya me puedo ir a ver el partido. No, sino es todo lo que está alrededor, la benevolencia que involucra y que conduce a una relación que culmina en un acto sexual. Otra vez, en el matrimonio. Verso 2 dice: cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. También está hablando claramente de un matrimonio heterosexual, con toda claridad. Verso 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea, yo sé que es un cliché, ¿no? De, es que me duele la cabeza. Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Pablo dice, ok, mujer, tú no eres dueña de tu propio cuerpo, no tienes autoridad sobre tu cuerpo, sino tu marido. Y tu marido, es que estoy muy cansado del trabajo, no eres dueño de tu propio cuerpo, sino tu esposa.
Yo creo que hay que bajarle a esta bocina más bien. El problema está aquí. Gracias, Víctor. Ya ven todos los conflictos que hay, que apenas abrimos este tema, las bocinas se ponen así como locas y todo. Ahora, esto es bien importante. Esto es bien importante. Déjame leerte el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Versículo 4. Lo leo en la Reina Valera 60. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Míralo en la Nueva Traducción Viviente. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a la esposa. Creo que esta versión traduce con mayor claridad esto. Porque si tú lo lees en la Reina Valera 60, podrías interpretar una especie de violencia incluso. Decirle a tu esposa, oye, la Biblia dice, 1 Corintios 7, versículo 4, que yo tengo autoridad sobre tu cuerpo, así que órale, lo que yo quiero. No. No puede ser así. La Nueva Traducción Viviente lo que está diciendo es, la esposa le da la autoridad a su esposo y el esposo le cede esa autoridad a su esposa. Ninguno tiene derecho a tomar en sus manos la autoridad o así violentamente tomar el cuerpo de su cónyuge. Ninguno. Acuérdate, todo amor está regido por lo que vamos a ver dentro de un tiempo, que es 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 está la descripción de lo que es el amor. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, etcétera, etcétera. Incluso las relaciones matrimoniales, maritales, sexuales, tienen que estar regidas bajo las normas de 1 Corintios 13. Entonces esto no es un acto de abuso. Yo soy dueño de tu cuerpo, así que no. Si hace eso tu esposo, denúncialo a las autoridades. No tiene derecho a aprovecharse ni de su fuerza física, ni de su poder económico, ni nada de eso. No tiene ningún derecho, y menos bíblico o cristiano. Entonces, esto es un acto de cesión de derechos. Yo cedo ese derecho a mi esposa, pero mi esposa no tiene derecho de tomarlo sin mi autorización. No sé si queda bien claro, eso es muy importante. Verso 5. No os neguéis el uno al otro. Si te das cuenta, está hablándole a alguien que no niegue al otro. Entonces, es uno quien tiene que dejar de negar, no el otro quien tiene que empezar a tomar. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Entonces, hay un momento en que el matrimonio puede dejar de tener relaciones sexuales de manera cotidiana. Sí, dice Pablo, puede haber un tiempo en el que haya una especie de abstención, pero dice, pone algunas características. Número 1, por algún tiempo. Algún tiempo, y eso quiere decir un tiempo breve. Número 2, de mutuo consentimiento. Los dos deben estar de acuerdo. ¿Sabes qué? Esta semana o estos días no vamos a tener relaciones sexuales. Número 3, para ocuparos sosegadamente en la oración. La palabra sosegadamente también puede traducirse como ayuno. O sea, la única razón por la que Pablo dice que un matrimonio debería dejar de tener relaciones sexuales es para ayunar y orar. Y eso te pone un tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes dejar de ayunar? Bueno, más o menos es el tiempo en que Dios dice que deberías estar separado de tu esposa o de tu esposo, ¿no? Hay familias que llevan ayunando meses y años, ¿no? Y Pablo dice, eso no debe ser así. No debe ser así, de ninguna manera. No os neguéis el uno al otro. Te digo una cosa, en el 90% de las consejerías con solteros que yo he tenido en todo el tiempo que llevo en el ministerio, los solteros siempre tienen este tema de que es que caí con pecado con mi novia, es que no nos podemos dejar, es que nos amamos tanto y la mayor cantidad de consejerías con los matrimonios tienen que ver precisamente con que lo que pasa es que él ya ni me toca, ya ni me mira, es que ella ya no sé qué, ya ni se arregla para mí, ya la quiero buscar y no quiere. Y Satanás ha logrado invertir lo que Dios ha diseñado.
Satanás te vende mucho sexo antes del matrimonio y después del matrimonio cero. Cuando en realidad Dios dice debe ser al revés. Antes del matrimonio debe haber pues control sobre tus impulsos, dominio propio, santidad. Y esa santidad ahora, después del matrimonio, durante el tiempo que estés casado, la santidad se traduce en una vida sexual plena. Dice Pablo, no se separen a no ser para orar, para ayunar, y dice luego, volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Más, verso 6, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, esto de absténganse de relaciones para orar no es un mandato. Hay algunos matrimonios que dirán, sí, yo creo que mira, este fin de semana vamos a orar y vamos a abstenernos. Sí, puede ser, pero no es un mandato. Hay matrimonios que pueden orar perfectamente teniendo una vida sexual plena, y hay matrimonios que prefieren hacerlo a través de un tiempo de ayuno incluso sexual. Pablo dice, no es un mandato, sino un consejo. Verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahora, Pablo en este momento está soltero. En este momento Pablo no está casado. Sí estuvo casado. La Biblia no nos dice qué fue lo que sucedió, pero nos da algunas pistas acerca de cómo era Pablo. Pablo, antes de ser Pablo, cuando era Saulo, cuando era fariseo, lo que hacía Pablo estaba dentro del consejo judío. En algún relato en Hechos dice, yo di mi voto cuando apedrearon a Esteban. Eso quiere decir que era parte del consejo, como parte del Sanedrín. Y para ser parte del Sanedrín tendría que haber estado casado. Así que Pablo en algún momento estuvo casado. ¿Qué sucedió? Tal vez enviudó. O algunas tradiciones dicen que su esposa lo abandonó el momento en que él se hizo cristiano. ¿Te acuerdas que a los filipenses les dice, por amor de Cristo lo he perdido todo? A lo mejor es eso que está diciendo, mi familia me abandonó, mis padres me desheredaron por amor de Cristo, pero lo considero todo basura con tal de conocerle, ¿no? Entonces podría ser, en este momento Pablo está soltero y dice, quisiera que todos fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Pablo da su opinión. Yo quisiera que fuesen como yo. ¿Por qué? Pues como solteros tienes más libertad de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, va a haber un curso sobre la profecía de Daniel el 1 de septiembre ahí en el jardín del abuelo. Los solteros pues no tienen que ver con quién dejar a los niños, porque no hay club semilla, entonces no tienen con quién dejar a los niños, no tienen que preocuparse por, tienen más libertad de servir, de hacer muchas cosas, que en realidad el casado ya no tiene esas libertades, tiene otras. No es que está mal una cosa sobre la otra, sino, dice Pablo, cada uno tiene su propio don de Dios. La soltería es un regalo de Dios, tanto como el matrimonio. Verso 8. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces Pablo cambia un poquito, estaba hablándole a los matrimonios, ¿no? Cambia un poco, le dice, a ver, solteros, viudas, si pueden, ya no se casen, manténganse así. Ahora, si de plano, pues se están quemando, así como que es que yo quiero una esposa, quiero un esposo, es mi anhelo, dice, pues entonces sí, cásense. Pero déjame decirte algo, si tú eres soltero el día de hoy, mira el versículo 9, dice, si no tienen don de continencia, cásense, ¿no? ¿Cómo sabes si tienes el don de continencia? Muy fácil, quienes tienen el don de continencia no están peleando, no están muriéndose, quiero casarme, no, los que tienen el don de continencia viven súper plenos y súper tranquilos en ese estado en el que Dios los ha llamado. Si tú, en cambio, estás ahí angustiándote y todo, a lo mejor no tienes ese don, entonces sí,
cásate. Pero, déjame decirte muy claro esto, mientras estés soltero, Dios va a proveer el don de continencia hasta el día de la boda. Hasta el día de la boda no puedes decir, es que ya no aguanté. No, sí, Dios nos ha dado dominio propio para poder caminar en santidad. Después del matrimonio, el dominio propio se ejerce de otra manera estando con tu esposa. Verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Entonces Pablo cambia de esta relación marital en la que dice, no, tengan relaciones, vivan una vida sexual, no eres dueño de tu cuerpo. Está hablando de un matrimonio que está funcionando muy bien y ahora habla de un matrimonio que está en problemas. Y dice, esta no es mi opinión, el Señor Jesús dio instrucciones muy claras. Si estás casado, casada, mujer, dice, no se separe de su marido. Marido, no abandones a tu esposa. Ahora, si alguien se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. ¡Wow! Está fuerte, pero es muy claro. Y Pablo dice, esto no es mi invento, Jesús lo enseñó. Acompáñame a Mateo, por favor. Mateo capítulo 19. El Evangelio de Mateo en el capítulo 19. Jesús está hablando. Mateo 19, versículo. Los primeros versículos tratan los fariseos de tentar a Jesús, diciéndole, oye, ¿podemos dar carta de divorcio por cualquier razón? Porque en el tiempo en el que Jesús estaba ahí, había dentro de la cultura judía una doctrina que enseñaban algunos rabinos que decía que, pues, si mi esposa me hacía blasfemar, era inmunda y la tenía que despedir como mi esposa. Entonces casi le puso mucha sal al desayuno y eso me hizo, qué feo, me hizo ser desagradecido. Esposa, ¿sabes qué? Divorciados, vete, ¿no? Entonces como que había una doctrina así en el pueblo judío y le preguntan a Jesús, ¿esto debe ser así? Y Jesús dice en el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo en principio, Mateo 19:4, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, cuando le hablan de divorcio, Dios dice, no, el diseño es para que sean uno para siempre. Y entonces le dicen, oye, pero Moisés mandó carta de divorcio, mandó que se pudiera dar carta de divorcio y así, pues, repudiarla. Y Jesús dice, verso 8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Jesús dice, el diseño es para que estén juntos. Sí, lamentablemente hay personas de corazón muy duro que no tienen temor de Dios y que en su pecado van a traer dolor al matrimonio. Por eso hay una salida. ¿Qué tal que mi esposo, dice una mujer, pues vive de mujer en mujer en mujer en mujer? ¿Sabes? No solo por un asunto emocional, sino también por un tema de salud física. Sepárate. Y Jesús dice, sí, no es el diseño, pero la verdad es que en ese caso, lamentablemente, lo mejor es separarse. Porque ese marido no está trayendo ninguna bendición a la mujer, ni a la familia. Pero, dice el Señor Jesús, el que se separa, quédese sin casar. Porque el que se casa con el que se separó, adultera. Y si el otro se vuelve a casar, también adultera. O sea, te puedes separar, pero delante de Dios siguen siendo uno. El modelo
anhelado de Dios es que pueda haber arrepentimiento y restauración. Y sabes, en Cristo hay 1000 ejemplos que te podría citar de casos que han sido así, terriblemente dolorosos, pero que Dios ha hecho una obra y los ha restaurado. ¿Cuáles son las causales de divorcio? No separación, sino divorcio. 1, la muerte. Es decir, la muerte no es un divorcio, pero pues ya no estás enlazado matrimonialmente. Y es la mejor razón, no me malinterpreten, no es ninguna invitación al homicidio o algo así, pero es la que Dios diseña. O sea, es la mejor manera de disolver un matrimonio, la muerte. Otro puede ser la fornicación. Y sí, cuando hay una vida así de inmoralidad, Dios dice, puedes separarte, puedes divorciarte. Puede ser. Dice Pablo, regresemos a Pablo entonces, 1 Corintios capítulo 7. Versículo 10. Los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, en Mateo 19, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Verso 12. A los demás yo digo, no el Señor. Ahora, cuando Pablo hace esta diferencia, esto lo digo yo, no está diciendo esto ya no es bíblico, porque está en la Biblia. Lo que está diciendo es, el Señor Jesús no habló de esto ahí en Mateo 19, pero podemos entender que este consejo es del apóstol, es decir, es un consejo bíblico, es como leer una de sus cartas que son llenas del Espíritu Santo. Este consejo también es lleno del Espíritu Santo. A los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, en el caso que haya una fractura porque el marido es adúltero, dice Pablo, no era lo mejor, pero está bien, puede haber divorcio. Ahora, si es que tú eres creyente y tu esposo o tu esposa no lo es, no te separes, no te separes. ¿Por qué? Ahorita nos va a decir por qué, pero déjame decirte algo. Si tú eres creyente y tu esposo o tu esposa no es creyente, él debería notar un cambio. El momento en que le entregaste tu vida a Cristo, tu esposo o tu esposa debería sentirse, wow, ¿qué le pasó a mi esposa? ¿Qué le pasó a mi esposo que ahora es amable, amoroso? O sea, algo tuvo que suceder y ese algo debería agradar a tu esposo inconverso. En cambio, si tu esposo inconverso nomás te soporta menos ahora que eres creyente que antes, algo está mal. Tu forma de vivir, tu fe no está glorificando a Dios. Tu forma de vivir debería ser una bendición para tu esposo, no un problema. Entonces dice Pablo, no se separen. Lamentablemente yo he conocido casos en los que uno de los cónyuges conoce al Señor y en la iglesia le dicen, ¿sabes qué? Tu esposo es un estorbo para tu crecimiento espiritual, así que abandónalo. Pablo dice, no lo abandones. Ahora, ¿cómo se dan estas situaciones? Puede ser que los dos esposos llevaban años de casados y uno de ellos conoce al Señor. Normalmente sucede así. El otro caso es más triste y es cuando alguien creyente decide casarse con un incrédulo. ¿Sabes? Eso es un autogol solito. Desde el principio ese matrimonio ya iba a ser complicado. Así que, si casarse con alguien que no es creyente está mal, déjame darte un consejo. Pues entonces no salgas con alguien que no es creyente. O sea, si el matrimonio va a estar difícil y va a ser feo y doloroso, pues córtalo desde antes del matrimonio. No, pero es que no me quiero casar. Ok, si no te quieres casar, entonces mantente en tu casa. ¿Por qué? No existe en la Biblia ese tipo de romance recreacional.
Ahí, mientras viene el príncipe azul, no existe eso en la Biblia. El corazón, lo estudiamos hace unos meses, dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y te digo una cosa, todos podríamos enamorarnos de la persona equivocada. Y una vez que te enamoras, híjole, ya vas a empeñar tu vida, tu futuro, tu familia, tu presente, todo, y puedes estar empeñándolo por 2 pesos que no valen la pena. Así que corta desde el principio. No es creyente, ¿sabes qué? Va para afuera. No tiene ningún futuro en tu vida. ¿Es creyente? Ok, pero tú tienes 15 años, ¿todavía no te puedes casar? Entonces, pues va para afuera también. Espera a que puedas efectivamente vivir una vida de matrimonio pronto. Si no, pues no, ya tengo 30, pero vives con tus papás y no trabajas, no aportas, nomás juegas Nintendo todo el día, tampoco estás listo para el matrimonio. ¿Sabes qué? El matrimonio es una responsabilidad para aquellos que están dispuestos a asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque si te casas con la persona equivocada, ¿sabes qué? Vas a vivir ¿vas a ver la gracia de Dios? Sí, pero va a ser muy doloroso. Y Dios dice, no se separen, no se separen. Entonces Pablo dice en el verso 13, si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. ¿Por qué? Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Ojo, no dice que el marido incrédulo es salvo a través de la mujer, porque si no sería una manera de hacer evangelismo, pero no lo es, ¿no? El marido incrédulo es santificado. ¿Qué quiere decir? Que Dios, de entre todos los incrédulos, ahora lo toma aparte para darle bendiciones especiales, porque su esposa o su esposo es un hijo de Dios. Y eso efectivamente va a traer bendiciones a su casa. Si yo fuese incrédulo y mi esposa creyente, mi corazón va a descansar en que no tengo que temer que me vaya a ser infiel, porque ella teme a alguien mucho mayor que yo. No tengo que temer que va a estar, muchas bendiciones vienen a mi vida aunque yo sea incrédulo. Entonces dice Pablo, no te separes, porque el creyente recibe bendiciones. Es más probable que conozca el evangelio. ¿Cómo? Pues Pedro dice que las mujeres pueden ganar a sus maridos sin palabra por medio de una conducta casta y piadosa. Primera de Pedro, por ahí del capítulo 3. O sea, es más fácil que tu marido vea una vida de un creyente si está casado contigo. Entonces, esposa, a lo mejor tu marido no es creyente y tú, en vez de mostrarle una vida casta, estás hablándole y hablándole y hablándole y hablándole. Es que ya le prediqué. Pedro dice, sin palabra. Entonces no le predico. Puede ser que le prediques, pero no lo atosigues. Enfócate en una vida que sea casta y piadosa. Te lo voy a poner de esta manera. Cualquiera puede predicarle a tu marido. Cualquiera, en la calle podría encontrarlo, podría venir a la iglesia, en el trabajo. Cualquiera puede predicarle a tu marido, pero solo tú puedes ser una esposa piadosa. Ningún amigo puede ser una esposa piadosa, ninguna mujer puede ser una esposa piadosa, solo tú. Ese es tu papel, enfócate en ese papel y el evangelio vendrá por algún lugar, el Señor lo traerá. Entonces dice, verso 14, el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Otra razón para permanecer casados, aunque uno sea incrédulo, dice, tus hijos, si hay uno de los cónyuges creyente, tus hijos son santos. Si no hay ningún creyente, se infiere que son inmundos. Y esto es algo muy duro, pero es lo que dice. Todos pensamos, y creo que hay una cierta base bíblica para pensar eso, que cuando un niño nace,
automáticamente, digamos, es salvo. Por eso, si muriera bebito, va a la presencia de Dios, porque aunque es pecador, no tiene la capacidad de arrepentirse, no tiene la capacidad de comprender el pecado, de confesar a Jesús con su boca, de creer en su corazón que el Señor le levantó entre los muertos. Un bebito no lo puede hacer. Entonces, creemos que los niños son salvos hasta una cierta edad, lo que se llama la edad en la que ya son responsables. Que esa edad varía, puede variar mucho en un niño, no hay un número exacto, pero hay un momento en que el niño ya comprende el bien y el mal y escoge hacer lo malo deliberadamente, rechazando el testimonio del Espíritu Santo a su corazón, y entonces pues ya es un pecador que tendrá que conocer el Evangelio y arrepentirse y todo. Antes de ese punto, creemos, ¿no? La Biblia no dice nada así, directamente no dice nada, pero creemos que el Señor tiene una gracia especial y por eso si un niño muere, va directamente a la presencia del Señor. Hay un pasaje, David, cuando está su hijo enfermo, él está orando, ayunando en ceniza, con cilicio, y el niño muere. Y cuando el niño muere, David se lava, se peina, se viste bien, come, y todos le dicen, oye, pues estás haciendo todo al revés. El luto se hace cuando ha muerto, no antes, pero tú lo hiciste antes, y ahora que ella murió, ya guardaste tu luto, estás haciendo las cosas al revés. Y David dice, es que la verdad es que el niño ya no viene a mí, ya murió, pero yo voy a él. Entonces David tenía la certeza que iba a ver a su hijo en el cielo. Por ese pasaje es que se toma esto de los niños salvos, ¿no? Pero Pablo aquí dice algo muy fuerte y no está muy claro, pero es lo que dice. Serían salvos solo los niños que tienen un padre, uno de los padres creyente. Si un niño, ninguno de sus padres es creyente, por lo que dice Pablo aquí, ese niño no es santo, no está apartado para Dios. Y a lo mejor nos hace muy duro. ¿Cómo? ¿Dios es injusto? No, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pero ese niño no ha hecho nada. Falta de tiempo, fuerza y de oportunidad. Pero si tú a un niño cualquiera le das tiempo, oportunidad y capacidad, se convierte en Hitler en un 2x3. O sea, el pecado abunda en nosotros de tal manera que eso tiene que ser revertido por la cruz. Nos es difícil comprenderlo y nos es muy doloroso y muy duro de recibir, sí, pero es lo que dice. Es lo que dice. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Predica el Evangelio. Entonces Pablo dice, déjame volver a leerlo. Verso 14, el marido incrédulo es santificado en la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Si no hay ningún cónyuge cristiano, los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Te digo, muy difícil, muy duro, pero creo que es lo que dice. ¿Y puedes tener una opinión distinta? Sí. Pero no es una opinión distinta a lo que yo pienso, sino lo que dice acá. Entonces tu pleito no es conmigo, sino con el Señor o con Pablo, si tú quieres. Es un misterio en el que realmente creo que tenemos que entregarlo al Señor y cumplir lo que sí sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios quiere que todos sean salvos, que obren al arrepentimiento y que Dios es justo y que no va a hacer ninguna injusticia contra nadie. Hace poco estudiábamos en Apocalipsis, capítulo 15, que estando en el cielo vamos a decir, justos y verdaderos son todos tus caminos. Allá lo comprenderemos bien, aunque aquí nos parezca extraño. Ya vamos a terminar. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, o sea, no tú eres creyente, tú dices, ok, me voy a quedar con mi esposo incrédulo, pero el incrédulo dice, ¿sabes qué? Esto de que ya te volviste cristianito y aleluya y no sé qué, ¿sabes qué? Me voy, no quiero. Yo quiero seguir de fiesta y de borrachera y tú ya no me quieres acompañar. Quiero a alguien que me acompañe y esté conmigo en mis momentos de mayor gozo. Okay, si el incrédulo se separa, sepárese.
Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Dios quiere que el matrimonio esté en paz. Si tu fe ahora produce que este hombre no quiera vivir contigo y este hombre decide irse, ok, que se vaya. No estás forzada a retenerlo, no. Dios dice, déjalo. Dios no te llamó a ser, no eres su esclava como para que ahora abuse de ti porque tú quieres quedarte con él. No, a paz nos llamó Dios. Otra vez, lo lógico sería lo contrario. Que una vez que conociste al Señor, tu esposo incrédulo dé gracias a Dios. No creo ni en Dios, pero gracias porque mi esposa o mi esposo ahora es mejor que antes. Eso sería lo lógico. Pero puede también pasar al revés. Verso 16 y ahí vamos a terminar. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? En el mundo, el matrimonio tiene un propósito: agradarme. Me caso contigo porque me agradas, me haces bien, me haces feliz. Por eso se disuelve tan rápido. Ya no me agrada, ya no me haces bien, pero esta otra sí. Pues entonces busco lo mío y ahora voy con esta y así. En el mundo esa es la meta del matrimonio: agradarte. Esa es la meta de la vida del incrédulo. En Cristo el matrimonio tiene una meta más alta: la salvación. Si los dos somos salvos, la salvación de nuestros hijos, la salvación de otros. Pero si mi esposo no es salvo, dice Pablo, no te separes, mujer. Tal vez él va a ser salvo a través de esto. No te separes. Pero es que ya no me hace feliz, pero podría ser salvo. Eso debería poner delante de ti algo mucho más alto y elevado, más glorioso. Debería ser nuestra meta. No te separes. A lo mejor tú dices, híjole, pero es que Ibert, llevo 30 años con este hombre y no se convierte, 30 años ya aguantando y no se convierte. Bueno, pues ya aguantaste 30 años, ya se va a morir, o sea, aguanta unos más y vas a ser viuda y vas a ser libre. Espera, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios no te ha llamado a servidumbre. Quiero cerrar con esto. Si tu marido es violento, Dios no te ha llamado a servidumbre, sino a paz. Si tu marido te golpea, si tu marido abusa de ti, ¿sabes qué? Haz una denuncia ante las autoridades, platica con tus pastores. Probablemente Dios quiere que te separes. No para rehacer tu vida con un hombre que te valore, no, por seguridad. Pero una vez separada, tu tarea será orar, porque ese hombre conozca el evangelio y sea salvo, y tal vez Dios los reconcilia y hace refulgir su gloria en dos pecadores. Y sabes, el mundo necesita ver que Dios es capaz de eso y más. Muchos de nosotros lo hemos visto y fuimos impactados por esas cosas. Ok, pues vamos a orar. Señor, gracias, porque cuando tú te presentas ante nosotros, también te presentas como nuestro esposo. Y tú no nos vas a abandonar, aunque nosotros seamos infieles. Tú permaneces fiel. De esa misma manera, Señor, yo te ruego primeramente por los varones que están aquí, aquellos hombres casados que puedan pagar el deber conyugal a sus esposas, esta benevolencia, en este trato amable, diario, cotidiano, constante, de amor, de afecto, de cuidado, de cariño. Que, Señor, todos los esposos que están aquí puedan tratar a sus esposas con el mismo cuidado y sacrificio con el que tú nos tratas. También te ruego por las esposas que están aquí, Señor, que puedan también pagar el deber conyugal, la devoción, el respeto que sus esposos merecen. Que puedan, Señor,
traer la honra necesaria a su esposo como tú nos lo mandas. Que esto sea para tu gloria y que nuestros hijos, Señor, puedan ver en esto el Evangelio con claridad y de esa manera también entregar sus vidas a ti. Y a los solteros, Señor, yo te los pongo delante de ti. Guárdales de toda tentación. Ayúdales a caminar hacia adelante, Señor. Aquellos que no tienen el don de continencia, Señor, dales una gracia extra para esperar a aquel hombre o aquella mujer que tú has determinado, con el cual, Señor, vas a formar tú una familia. Establece tu reino entre nosotros. Y por último te ruego por aquellos que están casados con una persona que es inconversa. Dales gracias, Señor, fortaleza y fe para seguir adelante, y que su cónyuge un día pueda estar aquí delante de ti con sus rodillas dobladas, agradecido por tu gracia y glorificándote. Todo esto te lo pedimos para que todos aquí podamos adorarte como es debido. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.